Muy bien, aquí hay que aclarar tres situaciones completamente autónomas que pueden llevar a alguna confusión a través de la información que se haya venido dando. Efectivamente, la referencia a la indagación y de la mención que hace un medio de comunicación en el fin de semana es una información que la Fiscalía no tenía. Es una información que se conoce por los medios, pero igualmente esta mañana me comuniqué muy temprano, a muy tempranas horas de la mañana, con el señor ministro de Defensa. Incluso a él le pregunté en la mañana si era cierto que existía una investigación interna en el Ministerio de Defensa sobre estos hechos. Me dijo que sí, y obviamente le pedí que nos la hiciera llegar inmediatamente le fuera posible, independientemente de esos resultados de esa investigación interna que tiene el Ministerio de Defensa. La Fiscalía hoy comienza indagación en relación con estos hechos. Como hay una mención a un general de la República, obviamente esto corresponde a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos mirando, hoy se incorpora, hoy se crea la noticia, y alrededor de eso se empezarán a hacer las labores pertinentes. Habrá primero que mirar cuáles son los sistemas que se utilizan, si se han utilizado, cuáles las labores y los resultados de esa auditoría interna para empezar a tomar alguna decisión, o en relación con algún aforado constitucional o en relación con otro componente de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, me he comunicado con el señor presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Me ha confirmado que hubo una diligencia ordenada por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Instrucción. Esto es indicativo de que se trata de una investigación en relación con algún aforado constitucional de aquellos que conoce la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos hablando de algún senador o algún representante. En consecuencia, es una investigación que es completamente autónoma frente a los hechos que se refieren por parte de este medio de comunicación en el fin de semana. De otra parte, está bien y procede que en algunos casos la Procuraduría pueda servir de apoyo a diligencias de cualquier otro ente en cuanto sirva para corroborar las diversas labores de verificación que quiere hacer el órgano investigador, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Se han verificado entonces tres situaciones que son completamente independientes, completamente autónomas. Una, la temática vinculada, reitero, a las indagaciones que se van a adelantar como consecuencia de la publicación de la revista. Otro, la diligencia que ordenó la señora magistrada, y otro hecho completamente independiente que tiene que ver con el hallazgo de un micrófono. Efectivamente, se halló ese micrófono en la oficina, en unas dependencias de la oficina de un magistrado. Estamos elaborando, porque así nos lo pidió la Corte Suprema de Justicia, un informe técnico de cuándo sería eso, de qué conexiones de la actualidad, verificando además las anteriores oficinas que existieron allí donde actualmente funciona la sala de instrucción. Lo que sí corroboramos de manera preliminar es que no es una oficina donde se adelantasen diligencias de carácter judicial. En estas 2 horas tempranas, no creo que la delegada ante la Corte las haya recibido, muy seguramente ya las debió haber remitido, si así lo informa el señor ministro. No, y en este momento cualquier información adicional sería una simple conjetura. Si los elementos de prueba dan para hacerlo, lo llamaríamos, claro que sí. Cuando proceda y si se verifica esa situación, claro que se haría. Muy bien. Este es un aspecto bien interesante. Yo lo que quiero recordarles a ustedes es que, por ejemplo, en una matriz que abrió la Fiscalía el año pasado, que es la matriz 214, se han logrado afortunadamente ya una sentencia condenatoria, hay una acusación, hay 5 procesos en juicio, hay 5 también investigaciones y se van a producir algunas otras imputaciones pronto en esa matriz que tiene que ver con los casos de Ipiales. Y eso obviamente también da lugar a esa primera verificación de las labores que tenían relación
con las salas de interceptaciones. Entonces, resultados han existido y han sido sumamente importantes. Hay otro capítulo que es el que tiene que ver con el informe final de auditorías. En ese también esperamos que se produzcan pronto resultados. Y este es un nuevo capítulo que tendremos que mirar a ver hasta qué punto existen los hechos, se verifican, qué nos dicen los informes de la investigación interna que adelantó el Ministerio de Defensa y obvio, esperamos toda la colaboración del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para clarificar estos hechos y eventualmente para develar algunas responsabilidades. Esa es una apreciación muy importante, es una apreciación. Vamos a mirar qué plataforma se está utilizando en las Fuerzas Armadas, cuáles las labores, cuál es la legalidad de esas eventuales interceptaciones si se dieron. Lo que tenemos claro, capítulo aparte, es la tranquilidad desde el punto de vista de la plataforma que ha utilizado la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque en la plataforma que ha utilizado la Fiscalía tecnológicamente es imposible hacer ediciones. Desde ese punto de vista tenemos mucha tranquilidad. Es decir, yo puedo decir en este momento que existen tal vez 12 o 13 indagaciones por esta temática, independientemente de lo que surge actualmente del pronunciamiento y de la noticia de la revista Semana. En relación con eso, se han hecho algunas reestructuraciones del personal, en forma tal que en algunos casos, algunas personas o alguna persona que estaba fiscal de apoyo se ha retirado de ese caso para que nos fortifique otras investigaciones. Entonces, ¿hemos hecho algunas modificaciones estructurales a los grupos de trabajo? Sí, por razones de conveniencia y por razones vinculadas a fortificar otras actuaciones que llevamos en curso. Ese caso no lo podemos mencionar todavía porque yo no puedo adelantar las imputaciones. Primero, analizar esto que me prometió el señor ministro, ¿vamos? Que es la labor de la investigación interna que se ha venido haciendo. Esto es sumamente importante. Y miraremos también cuál es el sistema que se utilizó, en qué consistieron esto y se harán los interrogatorios respectivos dependiendo de los niveles de responsabilidad que se establezcan en el caso en el cual existan irregularidades. Digamos que en la revista se hace mención a la persona y al general que en este momento ocupaba el cargo de comandante general del Ejército. Como es un general de la República, le corresponde a la Fiscalía y en concreto a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. No quiere decir que necesariamente la investigación se dirija contra él, se dirige contra las personas que pueden en un momento determinado estar incursas en una actuación irregular. Hay algunas interceptaciones que se refirieron con anterioridad y en relación con ellas ha habido algunos pronunciamientos. No sé en concreto a cuál de todas ellas se refiere el senador, porque ha habido muchas referencias. Pero en cualquier momento en el cual existan elementos de juicio que se vinculen con eventuales investigaciones archivadas, el camino es sumamente sencillo, se reabren esas investigaciones. Y efectivamente hay un archivo que se decretó, el senador también muy gentilmente se comunicó conmigo en el fin de semana, me dijo que si podía entrevistarse conmigo y como con cualquier otra persona que pueda tener el carácter de víctima en una situación de estas, lo voy a recibir. En esto hay que mirar mucho los intereses de las hipótesis y la Fiscalía no puede manejar los resultados con base en los intereses de las hipótesis. Hemos corroborado hasta ahora y esta hipótesis fue avalada por un juez de control de garantías la existencia de un homicidio vinculado con una organización criminal dedicada a asaltos. Esto ya fue corroborado en primer momento por un juez de control de garantías. Obviamente no estamos cerrados a otras hipótesis, pero reitero, la Fiscalía no puede obrar con base en hipótesis de intereses particulares, simplemente obramos con base en los elementos de juicio que hayamos recaudado y eso es lo que hasta ahora nos da la indagación. Allá había una información y efectivamente hay un fiscal que ha corroborado algunos datos y efectivamente también hay una labor de la Fiscalía que está relacionada con algunas interceptaciones que se ordenaron. Efectivamente esta persona, alias Wambi, aparecía en esas interceptaciones. Efectivamente esta persona, alias Wambi, de acuerdo con los elementos de juicio que se tienen, pertenecía al Frente Teófilo Forero.
esas indagaciones están corroboradas y digamos que existen elementos de juicio con base en las interceptaciones que se ordenaron. El resto fueron labores de policía que llevaron a la identificación de estas personas, ya en lo que tiene que ver con el procedimiento que llevó a la neutralización de estas personas. La Fiscalía no ha hecho mención diferente. Nosotros tenemos simplemente que corroborar el hecho que esta persona sí aparecía en unas interceptaciones y que de acuerdo con la información pertenecía a una columna de una organización residual. Verificación, no. Si por verificación entendemos existencia de elementos de prueba. Existen informes de inteligencia de Policía Nacional que serán importantes para efectos de las labores preventivas de la Policía Nacional y que en un momento determinado, cuando existan elementos de prueba adicionales y podamos nosotros hacerlos objeto de judicialización, lo haremos. En estos dos casos ya hemos dispuesto actuaciones inmediatas, como en el caso de las otras 3 personas que fueron asesinadas en Puerto Guzmán. Obvio, la palabra líder social hay que manejarla con mucho cuidado. Recuerden que tenemos que hacer algunas verificaciones. Después de esas verificaciones podremos afirmar, todavía no, si estos hechos fueron o no en relación con su actividad como líderes sociales. En relación con los 2 primeros que usted me mencionó, no estamos elaborando todavía una hipótesis porque estamos en los actos previos. En relación con lo que sucede en Puerto Guzmán, sabemos que existe una fuerte incidencia del Gahor Residual 48 y una de las hipótesis que podríamos empezar a trabajar y que tendría algún asidero sería la oposición de estas personas a la labor delincuencial relacionada con control de territorio, vinculado obviamente con el tráfico de narcóticos. En el fin de semana también se me comunicó por parte del director del Cuerpo Técnico de Investigaciones la necesidad de que se desplazasen funcionarios nuestros a la ciudad de Cali. Y ya los funcionarios nuestros se están desplazando a la ciudad de Cali a efectos de darle un poquito más de claridad al señor alcalde de lo que pudo haber sucedido. La investigación que se adelantó el año pasado tenía que ver fundamentalmente con eventuales irregularidades a través del sistema nuestro, a través del sistema Esperanza. Y efectivamente lo que corroboramos en ese momento y hoy no está desvirtuado es que no ha existido ninguna interceptación en relación con altos magistrados de las Cortes, en el caso, ¿por cuenta de qué? Por cuenta de las indagaciones que ha adelantado la Fiscalía. Eso está corroborado y hasta ahora no existe ningún elemento de prueba diferente. Estas nuevas informaciones nos pueden llevar en un momento determinado a ampliar la hipótesis de investigación. Es lo que vamos a ver, pero es un nuevo espectro investigativo que tendremos que abordar a partir de hoy.